Estamos escuchando The Cure y estamos en el aire, sí, a las 11 de la mañana, 9 minutos. Vamos a saludar a Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, por el tema que tocábamos ayer, al borde del cierre de este programa, cuando nos enteramos de las declaraciones de Adorni ayer en la conferencia de prensa. Buen día, Estela. Federico Yáñez, Verónica Castañares la saludan en la inmensa minoría. Hola, Verónica, Federico, buen día. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, si le parece, para dar contexto, vamos a escuchar primero el anuncio que hacía ayer el vocero presidencial. Los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 10% durante este año. Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado a hoy serían unos aproximadamente 300.000 millones de pesos, unos 300 millones de dólares, redondeando números. Sin embargo, sin ese ministerio, sin ese gasto y sin ese peso en los bolsillos del contribuyente, se lograron bajar en más de un 10% los crímenes. Así que lo cierto es que hoy a los delincuentes obviamente se los enfrenta siendo implacable en las penas y no con un ministerio que no era ni más ni menos que una fachada para crear empleo militante y para cuestiones como hablar con la E que no hacían efectivamente a la batalla porque las mujeres no sean violentadas, asesinadas, maltratadas, etcétera. Bueno, Estela, nos pareció urgente y de suma importancia charlar de este tema para clarificar, ¿no?, que este mensaje no se siga divulgando. Ayer hablábamos rápidamente acerca de las organizaciones y de los observatorios que hacen, los conteos, como pueden también, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio Lucía Pérez, hasta la fecha, tiene una cifra de 308 femicidios. Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del 2023, la Casa del Encuentro contó 243 en el 2023 y en la misma periodo del 2024, 275. Esto no da para nada una baja de los femicidios. Mira, primero que no dicen desde qué fuente están hablando. Exacto. Entonces, y segundo, además, está hablando un vocero presidencial. El registro de los femicidios, hay un registro oficial en la Argentina que lo lleva la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en general se presentan, el registro oficial del 2024 se presenta alrededor de mediado del año del 2025, porque ellos trabajan con las causas judiciales y los registros que llevan cada una de las provincias. La provincia de Buenos Aires, el responsable del registro es la Procuración, y en general en marzo presentan los registros oficiales de los femicidios del 2024. O sea que imposible que esté dando ningún dato que sea certero, fehaciente, con un registro con qué metodología. Con una metodología como esa, que es la que trabaja con los expedientes judiciales, presenta, incluso ha ido mejorando. Nosotros trabajamos mucho desde que se crearon los ministerios y desde que existe nació la Unidad Fiscal Especializada en Género, con todo un protocolo que explicita cómo caratular las muertes violentas de mujeres, cómo se investigan, y una cosa además es en el momento que ocurre una muerte, que se presume un femicidio, y otra cosa es la que ocurre después de que pasa la investigación certera. Por eso está el registro oficial. Claro. Y las organizaciones llevan, un registro histórico es el que lleva la Casa del Encuentro, lo hacen a partir de noticias periodísticas. Pero además vos misma señalabas, a ellas les da una cifra más alta. Ellos cuentan aquellas cuestiones que se publican en las noticias, con lo cual eso tampoco tiene una rigurosidad. Ha sido importante como un registro de sensibilización frente al tema, incluso en el proceso en el que había demanda porque no había registro oficial, pero efectivamente tenemos registros oficiales. Adorni está mintiendo, está diciendo cualquier bardo, digamos, la verdad es bardo lo que dijo. No tiene nada que ver con ninguna información fehaciente o oficial que recién va a estar el año próximo. Y además hay otra realidad en la que la nación no tiene nada que ver
con la persecución de los delitos de femicidio, que siempre son responsabilidades de los poderes judiciales de las provincias. Esto lo linkea además directamente con la economía, ¿no? Dicen, bueno, sacamos el ministerio que, simplificándolo, digamos, no servía para mucho, como dicen ellos, y la verdad que ahorramos un montón de dinero. Hace la cuenta, ¿no? Dice, bueno, acá sacamos un montón de gente, no sé qué, y lo linkea con este ahorro, digamos, con este beneficio económico. ¿Qué podemos decir de eso, digamos? ¿Cómo funciona? Y me parece que es parte de cómo ideologizan ellos todo. Ellos en su marco de comprensión de la realidad, donde mercantilizan todos los órdenes de la vida, en esa clave mienten, digamos, porque ese 10% es una mentira, mienten y lo leen en esa clave. Menos inversión pública, menos femicidio, todo mentira. En realidad, nosotras la perspectiva que vemos es que ha habido un leve, pero entendemos que hay un leve aumento, no reducción. Y que justamente opera en un sentido contrario, que nosotros necesitamos más inversión pública, más políticas, más programas, más prevención, mejores condiciones de vida del conjunto de la sociedad, porque cuando vos deteriorás las condiciones y se aumentan la pobreza, se aumenta la precariedad o la informalidad laboral y hay menos presencia del Estado en la atención, la asistencia, eso genera condiciones de deterioro de la calidad de vida, malestar entre las personas, y esos malestares también se traducen en diversas formas de violencia que agudizan las violencias por razones de género. Y ni hablar con el discurso violento y estigmatizante que este gobierno nacional alienta, y nosotros vivimos además en el año que pasó un crimen múltiple tremendo como fue el triple lesbicidio de Barracas. Uh-huh. Justamente alentado en ese odio por diversidad de género, que tenemos una sola persona sobreviviente y que el Estado, hubo un fallo judicial muy importante que señala cómo el Estado debía reparar, ¿no?, la situación por esta cuestión del odio que se alienta desde el gobierno. La verdad que lo que encontramos es que ellos generan un clima exactamente contrario al de la prevención y la reducción de las violencias. Estela, vos desde el Ministerio obviamente llevas adelante una política en la provincia, pero digo, ¿tienen algún interlocutora válida en el gobierno con quien ejecutar políticas públicas o trabajan de manera aislada? Mira, cada vez más aislados. Nosotros tuvimos una única reunión del Consejo Federal de mujeres que lo reunieron con Derechos Humanos y allí señalaron que había áreas que iban a continuar con políticas o con programas. La verdad que hasta la fecha no tenemos interlocuciones, pedimos respuestas por ejemplo, plantearon que iban a continuar con el programa Acompañar, que asisten los casos de más extrema violencia, sí. Y para eso nosotros teníamos en la gestión anterior unas claves con las cuales podíamos cargar los casos. No tenemos ni las claves, ni sabemos, escribimos y nunca hay nadie que responda. Todas las áreas, la mayoría de las áreas que estaban en el ex ministerio están ahora en lo que era justicia y derechos humanos, uh-huh. Y acaban de echar a más de 2.000 personas y están planteando que hay una perspectiva de cierre de gran parte de todas las áreas, casi todos los días se están cerrando. No sabemos, mira, por primera vez les diría casi en 30 años, no tenemos en el gobierno nacional un órgano institucional responsable del abordaje de la violencia de género. Por eso también son tan importantes las redes de mujeres, la comunicación, seguir visibilizando el tema. Acá venimos contándolo desde el comienzo con nuestra compañera Mariana Carvajal, que es la persona que se encarga de llevar adelante estos temas, de manera muy minuciosa, ¿no? Ella trabaja hace rato con esto, con estos datos sobre todo, y está ese discurso también que queríamos una vez más desmenuzar, esto de que, crearon el ministerio, ¿para qué? Si no se terminaron los femicidios. Es como no entender nada, ¿no? Digamos.
Pero está muy, Sí, muy... eso es como, Sí, eso es como cuando decís, claro, hay Ministerio de Seguridad y no debería haber más claro, delitos, o de salud y la gente no se no se enferma enferma más. más. Sí, sí, es pensamiento mágico ese, Sí. ¿no? Es pensamiento mágico. Pero además hay otra cuestión que aprovecho que estamos hablando de esto, que en el camino que ellos hacen de denostar todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que además niegan que exista la violencia de género, niegan al femicidio como tal, ¿no? La razón de género detrás de esa violencia, y además ahora han colocado así como en primera plana hablar de las falsas denuncias de las mujeres o de las niñas, llevando al colmo en el Senado de la Nación, la senadora Lozada y el ministro de Justicia, Mariano Cunha Olivarona, a una chica de 18 años que en una angustia tremenda relató que ella había mentido a los 16 enojada con su papá está detenido por una violación que fue comprobada hacia ella, y ella desmintiéndose a sí mismo en una exposición de una crueldad que una realmente, si piensa que sería ficción, si no ocurrió, acaba de ocurrir en el Senado de la Nación y por máximas autoridades como el ministro de Justicia. De hecho, hay una denuncia penal que le han hecho el juez Rosansky, Barcesat y varias personas más, diciendo investíguese, porque esta es la comisión de delitos. Exponer a una chica a que diga una chica de 18 años que ella mintió y que su padre está... Bueno, no tienen límite, la verdad que no tienen límite, pero hay una operación ideológica en poner el foco en falsas denuncias. La vicepresidenta de la Nación también lo hizo conmemorando un supuesto día de las falsas denuncias, donde ella en su posteo pone, por supuesto, como Adorni, sin ningún dato fehaciente, ni metodología de investigación, ni nada que se corrobore que es cierto lo que están diciendo, que hay un 7% de falsas denuncias. Ahora, yo me pregunto, si fuera cierto, porque puede ser que alguien diga una... Ahora, ¿qué pasa con el 93% que son ciertas? Sí, No les sigue siendo un importa. número altísimo. No les importa el 93% que son ciertas, y ellos están haciendo una operación por la cual están poniendo en entredicho y debilitando la voz de quienes denuncian, la voz de las niñas, de las mujeres que denuncian abusos, violencia. Nosotros tuvimos en un año 230.000 denuncias en el marco de la ley 12569 de violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Esto a través Entonces, esto a través del tremendo. 144, es tremendo, es un número altísimo. ¿Esto a través del 144, Estela? No, esto es con el formulario. Nosotras construimos en una mesa interpoderes con el Poder Judicial, Ministerio de Seguridad y de Justicia, un formulario único de denuncias y matriz de riesgo, al partir del cual se reúnen juntas las denuncias que son tanto de carácter penal como de familia. Son denuncias que llegan a la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos cantidad de casos de violencia que no llegan a denunciarse. Una problemática de enormes proporciones, que hemos logrado a partir de años de lucha, que se reconozca, que se hagan los instrumentos para atenderla, y que ahora el gobierno nacional en el foco que pone que las mujeres son mentirosas cuando denuncian. Sí. Es tremendo lo que están haciendo, porque dejan a las personas que sufren violencia en indefensión. No solo que retiran el Estado, retiran la política, la inversión pública, las políticas de prevención, de acompañamiento, sino que además a las víctimas las dejan indefensas, poniéndolas, diciendo, che, en realidad ustedes en lugar de ver la gravedad, ver si hay peligro o no de vida, vean si es una mentirosa o no es una mentirosa. Es gravísimo lo que hacen. Estela Díaz, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Bueno, un fuerte abrazo. Hablábamos con la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires a raíz de los dichos del vocero presidencial ayer, Manuel Adorni, que afirmaba en su alocución, que no sé ya si es diaria o no, es así como intermitente, cada tanto. De manera intermitente, decía que bueno, gracias a que el Ministerio de Mujeres y Diversidades no está más,
ahorraron un montón de plata y aparte bajaron un 10% los femicidios. Y te decíamos acá los datos de los observatorios, ¿no? Que nos dan que se han incrementado en un 13,2%. El observatorio Mumalá cuenta un femicidio cada 37 horas en Argentina. Por supuesto que esta información está disponible y es pública, además de la información oficial, como recién señalaba la ministra Estela Díaz. Estás escuchando La Inmensa Minoría. Estás escuchando Radio con Voz. La Inmensa Minoría.